nuestra microbiota intestinal, o sea, las bacterias, esa flora intestinal se nos daña. Y como nosotros no hacemos pruebas a nivel de laboratorio para ver realmente cómo tengo mi absorción, entonces nosotros creemos que lo que comemos lo estamos absorbiendo. Y más del 98%, o sea, casi el 100% de las personas estamos teniendo problemas acá. En general con nuestra microbiota, pero en particular hablando del problema metabólico, acá no estamos absorbiendo. Entonces, ya hay muchos estudios donde hablan de la asociación entre permeabilidad intestinal, adiposidad visceral e hígado graso, que sugiere un daño en la función de la barrera intestinal. Entonces, nuestra primera barrera inmunológica es el intestino. Y en la mayoría, lo que hemos encontrado nosotros, es que la mayoría de las personas está alterada. ¿Sí? Entonces, es una barrera de protección. Esas bacterias tienen una función enorme, una función de protección, de regulación del sistema inmunológico. Imagínense, el 90% de la serotonina se produce en el intestino, ¿sí? La sustancia que nos hace sentir, ¿no?, bien, solo un 10% se produce en el cerebro. ¿Sí? Ahí les recomiendo que lean este artículo, está muy interesante, cómo realmente pues ya es un hecho. O sea, ahora la pregunta que yo me hago siempre es, sí, esto lo hemos visto en muchos foros médicos, nutricionales, pero yo no veo todavía que le enfoquemos la terapéutica y los tratamientos 100% a recuperar primero esta parte en el paciente, recuperar su intestino, recuperar su microbiota. Sí, hablamos, sí, los problemas intestinales, bueno, pero ¿tú cómo sabes, antes de dar tanto medicamento, antes de empezar las dietas, antes de empezar, o sea, ¿tú cómo sabes qué tanta absorción tiene el paciente? ¿Sí? Síntomas de todo esto: inflamados todo el tiempo, ¿no? Yo como y me cae la comida terriblemente, como una piedra, ¿sí? Que la gastritis, que el reflujo, que el problema de estreñimiento. ¿Cómo andará nuestra flora? ¿Cómo andará toda esa microbiota intestinal? ¿En buenas condiciones? Tiene los padecimientos más frecuentes hoy en día, todos los problemas gastrointestinales. ¿Y de dónde vendrán? Pues el problema metabólico empieza acá. Lo que pasa es que esto es silencioso. Ni nos imaginamos que nosotros tenemos problemas de absorción. Ahora imagínense esto por años. ¿En qué va a desencadenar? Ahorita vamos a ver. Y entonces resulta que, bueno, yo ya tengo la consecuencia de esto que nos genera el problema de absorción, ¿no? Una desnutrición celular terrible, ¿sí? Se ensucian nuestras mitocondrias, ¿sí? Acá es una mitocondria sucia, porque ahí está, el horno está sucio, están todos los carbohidratos, grasas y proteínas acá para quemarse y no se queman, ¿sí? Porque está desnutrido, falta minerales, está sucia, pero yo empiezo por desnutrición celular a aumentar peso. Pero yo ni me imagino que mi problema es que yo no estoy absorbiendo bien los nutrientes, ¿sí? Entonces, pero hay muchos síntomas. Sigue el cansancio crónico, ¿cierto? No podemos dormir, todos esos síntomas. Y yo llego y como y me da un sueño terrible que me caigo, el famoso mal del puerco. A ver, ¿dónde estará ese mal del puerco? Pues no absorbes, ¿no? Y toda esa comida ahí está tratando de procesar todas las bacterias, todo el alimento, no absorbes. Entonces, cuando yo tengo una mala absorción, no entran los nutrientes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Genera entro de nutrición celular. Pero la cuestión es que muchas de estas cosas no generan síntomas, así que tú digas, no, es que me duele, ¿no? Pero sí me siento inflamado. Intestino inflamado equivalente a que la absorción no está al 100%. ¿Okay? Desde el hecho de estar inflamado, ya no tengo buena absorción, ¿sí? Pero entonces cuando el cuerpo en medio de esa hambre, ¿qué es lo que hace? ¿Las reservas las aumenta o no? Sí. Entonces cuando yo tengo el famoso gordito que no me lo puedo quitar o bajar de peso, entonces lo primero que tengo que pensar es, yo tengo desnutrición celular, ¿sí? Porque mientras las células le lleguen todos los nutrientes, tiene que haber un balance entre la quema y la acumulación de grasa, ¿sí? Tenemos que estar en equilibrio para nosotros poder estar en el peso en el que tenemos que estar de acuerdo a nuestra talla, nuestra edad y nuestro género.
Pero resulta que la acumulación de grasa empieza a aumentar y como que la quema, ¿no? Puede estar bloqueada. Uno de los principales aspectos, uno de los principales aspectos que hemos encontrado es, una vez se daña esta microbiota intestinal, dejamos de absorber todos los nutrientes que requieren las células, y las células en hambre, pues dicen, pues lo poquito que llegue, yo acumulo. ¿Sí? ¿Y qué pasa con estos botecitos? Pues empiezan a comer más grasa las células. ¿Por qué? Pues porque tenemos, ¿no?, reserva. ¿Sí? Entonces fíjense, un aspecto principal por donde empieza el problema es, se daña la microbiota intestinal, nos meten desnutrición celular. Y otro aspecto que he encontrado muy interesante es la alteración en los tiempos del metabolismo. Esto es otro hallazgo que vale oro, porque nosotros no hablamos de los tiempos del metabolismo. ¿Cuáles tiempos del metabolismo? Realmente esto es una sinfonía de señales, así lo llamo yo, porque es la orquesta, hay una orquestación acá, donde hay miles de señales que se dan en todo el metabolismo. Y estamos hablando aquí solo, digamos, a nivel orgánico sistémico, no estamos hablando a nivel celular, que son millones más de señales. Pero la alteración de los tiempos de metabolismo se daña en esos tiempos cuando tu absorción se disminuye y ya no absorbemos el tiempo. ¿Sí? Ese tiempo le pega a que tu páncreas no va a producir insulina en el tiempo en el que tiene que producir insulina. Por lo tanto, tu hígado no va a entrar a trabajar en el tiempo en el que tiene que trabajar. A eso es lo que yo me refiero con la alteración de los tiempos del metabolismo, porque con la técnica que yo he desarrollado para medir el metabolismo a nivel celular, los mido y detecto muchas alteraciones por las cuales el problema metabólico no se le encuentra el problema al paciente, ¿no? Y muchas veces es por eso. Una vez la absorción intestinal se daña, ¿sí?, tenemos muy baja absorción y muy lenta, el páncreas de muchos de nosotros ya no produce insulina en tiempo. ¿Qué pasa cuando el páncreas no produce insulina en tiempo? El páncreas, al producir insulina, la insulina lo que hace que las células puedan quemar el azúcar, ¿no? Que pueda entrar el azúcar a la célula para quemarse. Cuando esa insulina se retrasa, entonces el nivel de azúcar en sangre se nos sube más, ¿sí? Y entonces esos tiempos, acá tenemos un problema tremendo en esos tiempos del metabolismo. ¿Sí? Primero se nos daña la absorción, ¿no?, la flora intestinal, y entonces empezamos a tener problemas en los tiempos, y de ahí peor se vuelve el problema, porque resulta que no me bajan de peso con nada, porque aquí el aspecto es que todo el mundo está enfocado en quemar grasa, ¿no? Esto es lo que yo quiero que les quede claro. Cuando yo voy a regular el metabolismo, yo tengo que echar a andar en sincronía todas estas señales. La pregunta que yo te hago es, ¿eso se hará en una semana? No. Pero es que, doctor, me tomo los productos y hago esto y no bajo de peso, doctor. ¿Cuánto llevas? ¿No? ¿Un mes? 2 meses, 3 meses. ¿Cuál es tu problema? ¿Tu problema está a nivel del intestino? ¿Tu problema está a nivel del páncreas? ¿Tu problema está a nivel del hígado? ¿Tu problema está a nivel hormonal? ¿O tu problema, tienes problemas en todos? Ahí es donde por eso las dietas no funcionan. Porque la dieta no te toma en cuenta todo esto. ¿Sí? Que uno pueda ver y decir, no, el paciente tiene más problema hepático, ¿sí?, porque el hígado cuando come saca más azúcar. ¿Sí? Entonces esto es muy importante, y ahí les va el secreto. ¿Cómo sincronizamos esos tiempos de metabolismo? Práctico, que mientras esto no lo hagamos práctico, seguimos en lo mismo. Seguimos en el sueño del investigador, del médico, ¿sí?, el sueño de la salud. No, hay que aterrizarlo, hay que volverlo práctico. ¿Cómo sincronizamos todos esos tiempos? Y cuando les diga ahorita eso, van a decir, ay, doctor, tan tonto eso, ¿sí? ¿Lo aplicas? Lo habrán escuchado en muchas partes, pero no lo hacemos. Y de ahí traemos de que el metabolismo tampoco se nos regula. ¿Sí? ¿Cómo sincronizamos esos tiempos? ¿Cómo se les ocurre? Ustedes son, a ver, propuestas. Acá dicen comiendo cada 3 horas, ¿quién más? ¿Ustedes creen que estos tiempos, haciendo una comida al día, funciona la máquina? Por eso acá viene uno de los parteaguas. Escuchen muy bien de esto que les voy a decir, porque es muy poderoso. La gente está enfocada en comer comida nutritiva, sí. Toda la comida nutritiva es extraordinaria.
Pero ¿quién habla de la frecuencia? ¿Cada cuánto debes comer? Ahí está una clave importantísima. Si no comes cada 3 horas, no se sincroniza esto. ¿Cómo así? No funcionan los tratamientos, no funciona el INER, el PELASH, nada. Ni lo que yo les dé de tratamiento. ¿Por qué? Porque así estamos diseñados. La maquinaria de todo el aparato digestivo se activa cada 3 horas. ¿Sí? Digestión, entonces no le echamos nada, porque estamos en desorden de comidas, es el pan de cada día. ¿Sí? Hacemos 1 o 2 comidas al día y empezamos a entrar en un círculo vicioso, donde con el estrés y comiendo 1 o 2 veces al día se nos apaga el hambre. Y la gente dice, oye, yo no siento hambre. ¿De dónde viene todo este principio de comer cada 3 horas? Nos lo han dicho, ay, para después. 3 horas, sí, la nutrióloga sí, 3 horas, sí. Y si tú lo hicieras, yo hice un estudio únicamente cuidando alimentación y que el paciente comiera cada 3 horas. Con mi técnica, medir el metabolismo antes y después el seguimiento. Durante 3 meses. ¿Y qué encontré? ¡Wow! Lo que me sorprendió. La gente tenía menos inflamación, se inflamaba menos, la absorción mejoró, almacenaba menos grasa, se empezó a corregir el problema de estreñimiento, ¿sí? Las crisis del reflujo bajaron, comiendo cada 3 horas y con alimentación saludable. ¿Cómo les parece? Pero no lo veo como sorprendido, como que el doctor es el más emocionado acá. Eso es lo que vale oro. Esa tecnología que Santi nos dice, mira, esto te mueve la mitocondria. ¡Wow! ¿Sí? Porque en el mundo nos dan tantas cosas que son pañitos de agua tibia, nomás para ponerle ahí a la herida. ¿Sí? Pero la herida no se cierra, la herida se cura. ¿Sí? Sigue con la infección, sigue con la sepsis. Entonces, esto es lo importante llevar a cabo. Yo me tomo mis productos, me tomo mis nutrientes, pero estoy dándole la secuencia de comer cada 3 horas. ¿De dónde viene eso? El doctor Santos de mi pepino, puro rollo. ¿Cada cuánto pide un bebé? O sea, ¿cómo la programación celular? Eso es lo bonito de entender de dónde, cómo estamos nosotros diseñados. El bebé te pide cada cuánto, llora cada cuánto. A ver, entonces la reflexión que hacemos es, nosotros cada cuánto tenemos que comer. Por eso es muy fácil ver cómo vayamos al metabolismo. Cuando el bebé, ¿cuál es la primera suplementación para los que están en contra de la suplementación? Eso no hay que suplementarnos y que eso es lo peor para el cuerpo. A ver, ¿cuál es la primera suplementación que recibimos en la vida? ¿Y cuál es la mejor leche que debería tomarse? La materna, porque ahí nos pasa. Toda está, microbiota, las defensas, ¿no? Recuerda lo que hablábamos ayer, en los 30 días ya queda nuestra microbiota ahí, ¿no? Mamá, sentir, ¿no? Pasar toda esa microbiota, todo ese afecto, toda esa relación, mitocondria, microbiota, células, ¿no? Acuérdense todo lo que hablábamos ayer. Entonces, tan sencillo como que cada 3 horas tenemos que comer, porque así estamos diseñados, y si no le das, te empieza a dar gastritis, reflujo, empiezas a tener problemas de estreñimiento, y nosotros pues decimos, sí, es que es solo la comida que comemos, sí, pero a mí de nada me sirve si tú llevas una alimentación extraordinariamente saludable y me haces una comida al día. Eso no sirve. No sirve, porque tiene que sincronizarse eso. Pero los tiempos son muy importantes. 3 comidas principales y las colaciones. Háganlo. Háganlo y verán cómo se siente uno de bien. Cómo la digestión empieza a funcionar. ¡Wow! ¿No? Y entonces esa es la alteración de los tiempos del metabolismo. Ahí tenemos que empezar nosotros a hacer ese cambio para que contribuya a una verdadera regulación del metabolismo. ¿Ok? Entonces no nos sirve hacer una comida al día o 2, ¿no? O no cenar, que nos engordamos, ¿sí? O desayunar ligerito. Para el próximo libro ya tengo más de 100 versiones del ligerito, que la he venido anotando. ¿Qué cena de ligerito? No, pues un tecito y una galleta. ¿Tú sabes ese tecito y esa galleta cuántos nutrientes te dan? Por eso yo voy a volver vocero celular. Así me lo he declarado, vocero celular, para contarles algún día qué dicen las células de cada uno.
Pero eso sí se tiene que aguantar que le van a decir. Pues sí, porque no creo que van a hacer cosas muy bonitas. Pero la célula por dentro dice, con un té, yo al final del día, ¿cómo están los almacenes de combustible? ¿Llenos? Vacío, y me vas a cerrar el día con un té y 2 galletas. ¿Qué le dirían sus células? Imagínense, ¿qué le dirían sus células? ¿Estarán contentas? Y al siguiente día, no me dio tiempo de desayunar, desayuno ligerito, frutita con yogurcito y unos pelos, echarle azúcar. ¿Y la proteína dónde está? Eso es lo que vivimos. ¿Sí? Por eso de todo esto que nos da risa, porque así lo hacemos, ¿no? Mientras no cambiemos eso, no digamos, es que no funciona una cosa, que no me funciona el tratamiento, porque ahí está la clave. Está muy sencillo. ¿Sí? Los niños, cuando el niño lo metemos a la vida del adulto, ya le damos el metabolismo de ahí. ¿Quién cubría al niño? ¿Quién lo protegía de que el metabolismo se mantuviera más o menos reguladito? La fórmula, ¿sí? Porque entonces el niño pide cada 3 horas, entonces los papás, chamaco, hay que darle la mamila porque como molesta, pero por lo menos se la dan cada 3 horas. En ese momento el pediatra dice, ¿sabes qué? Ya, por su edad, ya hay que suspenderle la fórmula. Entonces ya lo metemos a la vida de nosotros, del adulto. Y el adulto come 1 o 2 veces al día. Entonces el pobre niño, imagínense la célula, venían tan bonitas, ¿no? Y con su lechecita de fórmula, pues ahí tenían todos los nutrientes. Y resulta que ya el adulto, ay, se nos olvidó, llevamos 10 horas sin comer. Y el niño, ¿no? Se empiezan a hallar los químicos. Fíjense lo importante. Entonces el niño ya no es el mismo. Obsérvenlo. En los colorcitos, en el peso, el niño se le empieza a alterar el apetito. ¿Y por qué? Porque se empiezan a perder sincronía en la señal del apetito, pues como mis papás se acuerdan cada 10 horas de comer. ¿Sí? Cuando yo venía comiendo cada 3. Entonces el programa de fábrica es comer cada 3 horas. Y el doctor no lo volvió a decir. Yo lo he escuchado en muchas partes. Muchachos, háganlo. Hagan lo que están ustedes en la vida. Porque eso es parte fundamental para que el metabolismo se pueda recuperar. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Bien mal? ¿Bien? ¿Wow? Bueno, eso. Súper. Ese es un aplauso para ustedes. Que vamos captando toda esa información. El otro aspecto es la parte de la toxicidad, pero primero, que nosotros a todo le echamos la culpa, pero primero no hacemos los ajustes que nosotros tenemos que hacer. Entonces, primero tenemos que hacer los ajustes, sí, que el dólar, que la vida allá afuera, que la contaminación, y no desayunas. Que el presidente, y no comes cada 3 horas. Que primero nosotros hagamos los ajustes. Y ahora sí ya después medio preocupamos y nos preocupemos. ¿Sí? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es lo que nos corresponde a cada uno para que esto sea mejor. Entonces, esta toxicidad, claro, nos afecta todo esto. Fíjense que después de todo, detrás de esos malos hábitos de alimentación que tanto nos dicen que nos genera el problema metabólico, sí, claro, pero detrás de todo eso hay un montón de cosas. Empezando porque se daña la microbiota, empezando porque tenemos problemas de absorción, porque nos metemos en desnutrición, y adicional a esto, pues lo que estamos viviendo en cuanto a toxicidad con todas estas fuentes de toxicidad, incluyendo que entonces decimos que el estrés no afecta o se afecta mucho. ¿Tener la maquinaria acelerada todo el tiempo afectará o no? Doctor, pero es que yo no puedo bajar mi estilo de vida, yo no puedo cambiar. No te puedo ayudar. ¿Cómo? Si tú traes un coche acelerado todo el tiempo, no hay combustible que te arroje. ¿Cómo? Todas las hormonas de estrés, ¿no? Cortisol, adrenalina todo el tiempo altas, la quema de grasa, ese balance, ¿no? Hablando del peso, pues jamás se bloquea la quema de grasa. ¿Sí? Por el contrario, sigues acumulando más, te da ansiedad, se te apaga el apetito, o te da mucha ansiedad y comes más. ¿Sí? Entonces, todo esto es importante, pero primero, cuando no hacemos esos cambios de hábitos de lo básico, el cuerpo empieza a trabajar mal.
el metabolismo se empieza a alterar, adicional a todo eso que nos genera la toxicidad. ¿Okay? Igual esa toxicidad tiene un efecto, acuérdense que toda causa tiene un efecto, y esto pues lo genera de que las mitocondrias, estando muy saludables, muy bonitas acá del lado izquierdo, ¿sí? Pues hagan que empecemos también nosotros a aumentar la cantidad de células grasas. Y esto es uno de los aspectos que nosotros en medicina no tomamos casi en cuenta, el aspecto de la toxicidad, cuando el tejido graso, nuestra grasa, se vuelve un depósito de toxinas. ¿Sí? Pero resulta que me estoy tomando todos los días Liberas, estoy tomando, ¿no? Mi alcalinizador, estoy tomando mi INER, ¿no? Ahí entra el INER, alcalinizar, ayudar a contrarrestar toda esa toxina, porque uno de los mecanismos del cuerpo para poder luchar contra toda esa toxicidad es generar más grasa cuando los niveles de toxina están muy elevados. ¿Sí? La inflamación es uno de los mecanismos, ¿sí? Pero cuando ya tenemos mucha de esa toxina circulante, el cuerpo produce más grasa para encapsular la toxina, y resulta que esto y me dice la lipo y no me funcionó. ¿Sí? Porque resulta que me dice la lipo y al mes, ¿por qué será? Que la lipo se aspira, se saca la grasa, pero no quitamos toda la toxina, porque está rojo. Esa toxina ¿dónde vuelve? Vuelve a la sangre, se eleva el nivel de toxina, y por el otro lado tampoco nosotros queremos cambiar a los hábitos. No, yo creo que se llama, yo me he hecho mi dulcecito, ¿no? Mi alcoholcito muy seguido, ¿no? Y una copita de vino de vez en cuando, o sea, no hay que volver estresante todo esto de la alimentación. Pero lo básico tenemos que hacer, ¿no? Darle nutrientes, buen sueño, amorcito, consentirnos, pensamiento bonito, ¿no? Que hablábamos ayer, resolver las emociones, porque todas las emociones no resuelven, me bloquean esto. Y entonces con todo ese estuche de monerías decimos, no me funciona el tratamiento, no me funciona lo que me estoy tomando. Fíjense todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces esto es fundamental entender. La toxina del cuerpo elevada hace que el cuerpo produzca más grasa, ¿no? Como unos mecanismos de defensa. Entonces, la alteración metabólica en esta ecuación, acá ya agregué un componente más, ¿no? Aprendiendo cada vez más todo esto, que es la alteración de la microbiota, ¿no? Más esta alteración de la microbiota nos mete en desnutrición celular porque no absorbemos, más la acumulación de desechos tóxicos más el estrés, y posiblemente va a seguir aumentando la ecuación. Porque lo bonito de la investigación y el conocimiento es que pues es infinito, ¿no? O sea, acá seguimos, nadie tiene la última palabra, simplemente tenemos un punto de vista. Creo que nosotros a nivel científico compartimos, ¿no? Pero la naturaleza hay miles de secretos todavía que no sabemos, y estamos nosotros tratándonos de acercar. ¿Cuál es la llave de la naturaleza para poder nosotros conocer todo esto? ¿Quién sabe ahí? Se quedaron callados. A que la naturaleza nos muestre los secretos, ¿cuál es la llave? ¿Qué les dije? Que cuando llegamos a la conferencia abriéramos qué? La mente. ¿La mente? Pero acá está el secreto. Cuando yo abro el corazón, la naturaleza te muestra. Cuando yo me quedo acá nomás, muy limitado. Pero cuando yo siento, digo, wow, que yo veo la alteración metabólica, y ahí estamos nosotros como el camioncito, miren, echando moreno, y ahí están los radicales libres. Se nos daña el metabolismo y se dispararon la cantidad de radicales libres porque los mecanismos de las enzimas, de la superóxido dismutasa, de la glutatión peroxidasa, de la catarasa, todos esos sistemas enzimáticos antioxidantes celulares se bloquean porque no tienen alimento, no hay combustible. ¿Sí? Entonces, la primera fuente de contaminación en la célula, ¿cuál es? De toxicidad. Las papas fritas, los taquitos, las grasas saturadas. La combustión se nos daña, ahí está la primera fuente de contaminación. ¿Sí? Las mitocondrias sucias, las pobres ahí sin poder trabajar, ¿no? Con lo que le llega de nutrientes, lo poquito que le llega de nutrientes, entonces se empiezan a asociar. Esa es la primera contaminación. Y se empiezan a disparar los radicales libres y nos metemos en el estrés oxidativo. Sencillo entenderlo, ¿no?
Cuando la maquinaria, pero muchas veces, de donde empieza a dañarse es de las cosas, de las pequeñas cosas que tenemos que hacer todos los días y no hacemos. ¿Sí queda claro esa parte? ¿Sí? Entonces la alteración metabólica, ahí están 4 aspectos importantes. Si no le bajamos al estrés y vivimos una vida más tranquila, no hay forma. Y es lo que yo siempre digo, elegimos. ¿Cómo quieres envejecer? Si te vas por el ritmo de todo estrés, no le pones atención a las cosas de las que estamos hablando, ¿sí? El cuerpo llega un momento que ya no da más. Y aparece la enfermedad, que nosotros llamamos como enfermedad, que es un desequilibrio, ¿no? En las funciones. Es un desequilibrio entre esa microbiota, ¿sí? Esa comunicación que tiene microbiota, mitocondria, células. ¡Wow! Y respecto con el doctor Edeas. Cuando le queda a uno eso tan claro, dice, wow, me estoy tomando los nutrientes, nivelar, y micronutrientes todos los días, ¿sí? ¿Para qué? Pues para levantar esa microbiota. Si esa microbiota funciona, mi mitocondria funciona. Y si funciona esas dos, mis células trabajan, wow, equivalente a estar saludable. ¿Ok? Ese camioncito, acuérdense mucho. ¿Y dónde estamos nosotros actualmente trabajando en la parte terapéutica? A nivel médico y a nivel nutricional, acá. Se le subió el colesterol, le doy medicamento acá. ¿Sí? Se subió la glucosa, entonces yo estoy tratando de limpiar el humo. ¿Sí? Tratando las consecuencias. Pero ¿quién se acuerda de arreglar el motor? Ahí se acordó Sankey de arreglar el motor. Ahí es donde está enfocada la tecnología de Sankey. ¿Sí? Y es como extraordinario, ¿sí? Ellos no se pusieron a ver, sí, es que sí hay muchas personas con colesterol, triglicéridos, lo que hablábamos ayer, elevados, todo eso sí, pero vamos a ver a quién le funciona el motor, para ver, ¿no? Cómo podemos hacer que ese motor funcione en las personas que están dañadas ya, ¿sí? Extraordinario eso, ¿ok? Todo eso se dañó el metabolismo y es lo que ahorita nosotros vivimos como el síndrome metabólico, y entonces el síndrome metabólico es un conjunto ya de complicaciones, ¿no? Y entonces tenemos insulinoresistencia, intolerancia a los hidratos de carbono, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, triglicéridos elevados, obesidad central, disminución de colesterol bueno, el HDL, ¿verdad? Acá este LDL elevado, colesterol malo, alteración de coagulación y fibrinólisis, infarto, alteraciones hormonales, y también se conoce como el síndrome X, por si quieren leer, pero lo bonito de esto es cómo llegamos a este síndrome metabólico. Pues con todo lo que nos ha pasado, ¿no? Empezamos a dañar los tiempos del metabolismo, no comemos a horas, ¿no? Nos descuidamos con todo eso, empezamos a tener una mala absorción, el síndrome de mala absorción, se nos daña la flora intestinal, y todo eso con los años nos lleva a eso. La propuesta, lo que yo les hago la invitación es por qué tenemos que llegar a un síndrome metabólico. ¿Sí? ¿Por qué no podemos hacer una prevención desde ahorita? ¿Sí? Cuando yo soy consciente de que lo que tengo que hacer es darle a mi cuerpo lo que necesita. ¿Sí? Empezando por consentirlo, porque nos damos mucho látigo. Entonces el cuerpo anda estresado también. Oye, es que me exiges y la papita tampoco, ni me das también nutrientes, pero me exiges y eres duro contigo mismo y te das látigo. No, apapachémonos, ¿no? Hagamos esta vida más agradable, bonita. Vamos a consumir el alimento pues rico, ¿no? Vamos a disfrutar una sonrisa, ¿no? Pero la caloría, pues, me va a sentar mal, me va a sentar ese estrés que te estás comiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se volverá este síndrome metabólico con el tiempo? Ya no van a caber todos los cuadritos, que van a seguir saliendo más cosas, ¿no? Al ritmo que vamos, ¿no? ¿Cuál es el sistema de regulación metabólica que yo he propuesto?